inicio con el curso Protección Patrimonial en un Mundo Sobrenatural y tengo el gusto de presentarles a nombre del contador Juan Alberto Carrasco Zamora, a nombre del ingeniero Soledad Nava, a la licenciada Penélope Castro Valdés, de quien me voy a permitir leer un breve currículum. Él es licenciada en Contaduría, egresada con mención honorífica de la Universidad Emilio Cárdenas SC, colaboradora en la conducción y producción del programa El Consejero Fiscal, transmitido por Radio Red, expositora y asesora en diversos temas de análisis y actualización fiscal en el Consejero Fiscal SC, el Instituto Superior de Estudios Fiscales AC, entre otros. También es consultora fiscal independiente a través de su propio despacho de asesoría contable y administrativa, conferencista en diversos estados de la República y columnista de artículos fiscales en revistas como Mundo Ejecutivo y El Economista. Además es creadora de su propio blog de actualidad fiscal, tips y noticias, patrocinado por la empresa Control 2000. Autora de los libros Manual para la implementación de la facturación electrónica, 250 preguntas y respuestas sobre comprobantes digitales e impresos, nueva plataforma fiscal para pagos provisionales y definitivos, deducibilidad de comprobantes digitales e impresos y recuperación de saldos a favor de ediciones fiscales ISEF. Además también participa con nosotros en el programa Visión Fiscal, escuchando lo que los líderes ven, que se transmite los terceros martes de cada mes a la 1 de la tarde a través de www.argoscursaradio.com. Le doy la más cordial bienvenida y vamos a dar inicio con el curso. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Estamos correctos y bueno, tenemos a varios amigos conectados en internet y por esa razón es que vamos a tratar de hacer este curso un poquito más equilibrado porque tenemos más visitantes en internet, entonces de repente van a notar que me meten preguntas y voy a tener que hacer las pausas para ir contestando, porque este es un curso muy sui generis. Desde el título, ¿no? Porque hay un mundo sobrenatural, ¿no? Y de repente, ahora sí se nos va a aparecer aquí el muerto, ¿qué va a pasar? Sí, no, ese ya se nos aparece, es un chorro, no nos deja de moler, pero la realidad es que les explico el porqué de este curso y sobre todo el por qué darlo en esta fecha. Hay una razón de que se tenga que dar en octubre, y no es porque el 31 sea Día de Brujas, no tiene nada que ver con eso, es porque derivado de la contabilidad digital, que por cierto, seguimos sin hacer nada, ¿verdad? Los vamos a dejar hasta, ¿qué mes? ¿Hasta enero? Ya por ahí, después de Reyes, ¿no? Nos vamos a empezar a preocupar y vemos qué hacer. Entonces, como vamos a subir contabilidad digital en enero, muchas de las cuestiones van a empezar a cambiar radicalmente. Y algo que yo he descubierto es que realmente la que va a estar empezando, digamos, a trabajar o a conciliar es la computadora. Entonces tenemos que empezar a pensar como está pensando la computadora del SAT, porque de ahí es donde se van a empezar a detonar cruces, créditos, multas y una serie de cuestiones para las que creo que no estábamos preparados. Entonces, por eso este curso es muy especial, porque nosotros tenemos que empezar a identificar riesgos. ¿Cómo se pueden llegar a detonar esos riesgos? ¿Qué diferencia a lo mejor habría entre un riesgo y una vulnerabilidad? ¿Qué podemos hacer con el riesgo una vez que lo detectamos? Y lo más importante, ¿qué medidas tenemos que realizar antes de que finalice este ejercicio para que 2015 no nos agarre desprevenidos, sobre todo hablando de personas físicas? Por eso es que este curso vamos a ver que platicamos de muchos temas. Vamos a platicar sobre cuestiones de contabilidad, vamos a platicar sobre declaraciones, vamos a ver muchas jurisprudencias, porque también lo que hemos visto es que también la Suprema Corte se ha pronunciado respecto de varios asuntos y como ya se publicaron varias de estas tesis, sentencias y jurisprudencias, pues también muchos de los criterios del Poder Judicial van a empezar a cambiar y debemos estar preparados. Desafortunadamente vamos 4-0 a favor la autoridad y entonces pues por ahí también nos damos una idea de hacia dónde va a ir esta cuestión legislativa. Y por otro lado también tenemos el problema de las personas físicas, de que ellas van a ser unas de las del rubro más afectado por estos nuevos cambios. Y entonces algo que en muchos cursos de contabilidad digital me preguntan es este tema de, bueno, ¿y cómo saber, no? Si me va a llegar una revisión electrónica, si no, ¿qué me van a cruzar, qué no? Y yo les he comentado en varios cursos de contabilidad digital que eso, desafortunadamente para eso no hay un traje a la medida.
necesitamos allegarnos de muchos conceptos y muchos criterios para poder establecer algo más adecuado para cierto contribuyente. No hay recetas de cocina. Entonces, el problema que yo detecté con contabilidad digital es que varios nos va a agarrar en curva en enero y no vamos a poder retroceder el tiempo para poder actuar oportunamente. Lo que vamos a ver es algo en lo cual tenemos 2 meses para implementarlo, para realizarlo, para que no dejemos ningún cabo suelto y entonces sí, en enero, como quedamos, vamos a mostrar balanzas, nos vamos a encuerar, si quiere la autoridad, lo que quiera, pero con un respaldo por atrás. Entonces, por eso es que este curso se tenía que dar en octubre. Nosotros estamos esperando el curso 2 de contabilidad digital, que es el curso de diagnóstico de la balanza, pero esto es mucho antes del diagnóstico de la balanza. Por eso les preguntaba que quién está haciendo algo y me dijeron, no, nadie, no hemos hecho nada, esto está perfecto. Porque creo que estamos a tiempo para implementar y empezar por un plan como este. Por eso a los amigos que se están viendo por internet, a los amigos que me acompañan, en este curso sí me puedes interrumpir, vamos a tener que desarrollar las preguntas y respuestas en el desarrollo del tema, porque sí vamos a platicar de varios asuntitos y la idea es que los tengo que llevar paso a pasito para que comprendamos cómo implementar básicamente un plan de protección patrimonial, pero basándonos ahora en nuevos conceptos de riesgo. Y entonces, por eso es que a lo mejor esta imagen les llama la atención, ¿no? Porque de repente, pues, tratando el tema de lo sobrenatural, hay ocasiones en las que el contribuyente ve como estas cuestiones como algo que a él no le va a ocurrir, como que algo que a mí no me va a llegar a pasar. Y bueno, quise comenzar con el tema de tratar de definir el concepto de riesgo, porque generalmente cuando las personas piensan acerca de planeación, sobre todo de planeación financiera, solamente se enfocan en aspectos que tienen que ver con la manera de crear o hacer crecer el patrimonio. Si tú le preguntas a un empresario en ese momento qué le preocupa, pues te puede hablar de, pues mi preocupación es hacer crecer las ventas, que me paguen, por ejemplo, no sé, abrir nuevas sucursales, etcétera. Pero es raro aquel que te habla de que le preocupa cómo protegerlo. Nosotros no tenemos esa cultura, ¿eh? Es raro ver de verdad empresarios o que planeen o que protejan. La mayoría tiene una técnica de ejecución de su negocio al estilo miscelánea, es decir, si me deja el día, ya, con eso me doy por buen servido. Y no funcionan las cosas así. Por eso es que ahora es importantísimo hablar no solamente de crecer, sino hablar de cómo proteger, porque de nada sirve que crezcas o que planees ser cada vez más exitoso si al final un descuido o un cabo no considerado me puede generar la pérdida de mi patrimonio. Y existen muchas circunstancias que pueden afectar tu patrimonio. Hablando de personas físicas, pues el enfermarte, por ejemplo, el perder tu empleo, en el caso de una empresa, pues un accidente. Yo el curso pasado les comentaba que tenía yo que estar en Los Cabos, en septiembre, yo tenía que estar el 18 de septiembre en Los Cabos. Y no pude ir, obvio, ¿no? Por obvias razones, el huracán, etcétera. Y yo les comentaba en el curso, ¿ustedes creen que los contadores en Los Cabos en este momento están preocupados por la contabilidad digital? Pues no, están preocupados por la reconstrucción. Y algo que me comentaban algunos contadores, porque algunos sí se arrancaron y se vinieron al curso hasta acá, me llegaron a decir, es que es cierto, Penny, la verdad es que varios negocios, varios hoteles no contaban con un seguro para un evento como este. Y sí, y es increíble, porque no estamos hablando de un hotelito ahí en la ciudad, no. Ciertas cadenas no habían considerado una prima extendida para eventos sobrenaturales, como este caso, ¿no? Y entonces, cuando te empiezan a platicar que de repente los agarró hasta ellos por sorpresa, que llegaron a pensar que era el fin del mundo para ellos, etcétera, pues es cuando te das cuenta y dices, chinos, es que este tipo de eventos nosotros nunca las planeamos. Entonces, a estas situaciones nocivas que pueden o no ocurrir, se les conoce como riesgos. Desafortunadamente, uno de los ejemplos donde más se le pone el dedo en la llaga cuando hablamos de riesgos es en materia de seguridad social. Y nosotros sabemos que México es un país que se caracteriza por tener a gran parte de la población en la informalidad.
Los negocios ven a la seguridad social como una especie como de gasto innecesario. ¿Por qué? Porque lo considera caro el patrón. Si un patrón evalúa en porcentaje cuánto es el costo de tener a una persona trabajando en la formalidad, más o menos estamos hablando de un 40% de su salario. Entonces dice el patrón, pues es caro porque le tengo que pagar su sueldo y aparte es un 40% de seguro social, Infonavit, impuestos sobre erogaciones y una serie de cuestiones. Entonces, algo importante es que nosotros tenemos que considerar que ese tipo de riesgos laborales o accidentes que se pueden o no dar en el trabajo también pueden representar un aspecto que ponga en riesgo el patrimonio de un empresario. Por eso se le llaman accidentes, porque nadie sabe en qué momento pueden llegar o no a ocurrir. Y esta precisamente es una sentencia de este año, en donde muchos años hemos estado así como discutiendo con el Seguro Social si el accidente en el trayecto al trabajo se considera o no para el cálculo de la prima de riesgo. Y resulta ser que no se debe de calcular ese accidente durante el trayecto del hogar al trabajo no debe de incluirse como siniestro a efecto de recalcular la prima de riesgo, porque es un accidente en trayecto. Sin embargo, algo que sí hay que aclarar es que el problema de esta clase de accidentes, aunque no figuran para la cuestión de la prima de riesgo, pero vamos, en un accidente de esta naturaleza le preguntan al trabajador, bueno, ¿y a dónde ibas? No, a mi trabajo. ¿Y dónde trabajas? No, pues en tal. ¿Y tu número de seguridad social? No, pues no tengo seguro. No, pues ahí es donde a lo mejor la cosa se voltea, pero no por la cuestión de la prima, es por la cuestión de que se puede determinar que alguien era miembro de la base de trabajadores de una empresa y no se había dado a conocer. Desafortunadamente, la autoridad va a empezar a ejercer un poco más de control en este tema, porque el Seguro Social no solamente ya está conectado y tiene un programa de colaboración con el SAT, sino gracias a los nuevos programas, por ejemplo los de RIF, los de Crezcamos Juntos, vamos a empezar a observar mayor presión del Estado para tratar de evitar que haya más trabajadores en el medio informal. Por eso los comerciales, por eso el comercial de que, oye, ¿y tus prestaciones? No, pues que yo no tengo prestaciones. Oye, ¿qué pasa si te enfermas? No, yo no me puedo enfermar. Este tipo de comerciales lo que nos están indicando es que, bueno, de alguna manera sí puede resultar benéfico, sobre todo para alguien que quiere empezar a formalizarse, el pensar en algo así. Porque nosotros pensamos que a lo mejor en un riesgo de trabajo, pues no pasa más que, pues, que el trabajador se accidenta, lo llevas a un hospital, pero ¿qué pasa si se muere? Entonces, hay ocasiones en donde nos ocurren eventos que quedan a lo mejor fuera de nuestro alcance y esos son los que pueden llegar a perjudicar radicalmente el patrimonio. Vamos a compartir a lo largo de este curso varias experiencias que he tenido con algunos de mis clientes. Acuérdense que yo no tengo clientes normales, me han tocado los raros. Y entonces me pasó con un cliente que es una persona que fue rehabilitada de Alcohólicos Anónimos y puso un grupo de AA y se dedicaba, digamos, a rehabilitar gente y de repente él pues se volvió exitoso, se volvió empresario, puso una planta purificadora de agua y entonces muchas de las personas que de repente se rehabilitan, de repente no encuentran trabajo y él se ocupaba de emplearlos. Entonces, algo que yo tenía así como de regla con él es que no podía entrar nadie a la planta o poner un pie en la planta sin estar registrado en el Seguro Social. Y ella lo tenía así como una regla general. Sin embargo, un día me comentaba que tenía ahí una persona a la que le quería echar la mano, pero que esta persona definitivamente no se iba a quedar aquí en la ciudad, que se iba a regresar a su pueblo y que lo único que le pidió pues fue chamba una semanita para ganarse algo, regresarse a su estado y bueno, como no sabía hacer gran cosa, se le ocurrió ponerlo a pintar la planta. Entonces yo le dije, a ver, no importa si lo pones a barrer, a pintar, tenemos que darlo de alta en el seguro. Sí, Penny, pero es que mira, el pobre señor no tiene ni CURP, no tiene acta de nacimiento, no tenemos datos así como para incorporarlo y yo le quiero echar la mano, total no va a ser algo complicado, total que lo puso a pintar. Bueno, yo no estuve así muy de acuerdo, pero bueno, de repente pues se le dio la oportunidad a este señor y resulta ser que un día
la planta está muy cerquita del periférico y había un camión que se volteó en el periférico. Entonces estaban los de TV Azteca en el helicóptero tomando a la gente que se robaba la mercancía del tráiler. Creo que eran cervezas. Entonces ves a la gente cómo se llevaba las cajas, todo, y estaban ahí los del noticiero tomando el camión volteado, cuando de repente en las noticias se ve así como un resplandor, como una explosión, y entonces así como que el camarógrafo dice, ¿qué onda? Y da la vuelta y van a buscar a ver qué fue lo que se vio. Ay, cuando voy viendo la fachada de la planta, resulta ser que el señor que estaba pintando, estaba ya en el segundo piso, sintió así como que de repente el vértigo, no sé qué sintió que se iba a caer, y su reacción fue hacer esto. Entonces se sostuvo de un cable de alta tensión y se electrocutó, murió. A la media hora, o sea, en lo que te lo platico, estaba ahí Protección Civil, Seguro Social, bueno, se armó un desastre de aquellos, y le fincaron en aquel entonces, estoy hablando de hace como 10 años, un capital constitutivo al empresario que a la fecha sigue pagando, para que te des una idea, porque lo que ocurre con estas cuestiones es que el Seguro Social responde de los daños que sufre el trabajador, y si el trabajador se queda imposibilitado para trabajar, pues lo tiene que pensionar, o si dejó familia, pues a la familia también le tiene que pagar una pensión. Entonces lo que hace el Seguro Social es calcularte, a ver, pues cuántos años tiene su esposa, sus hijos, etcétera, les tengo que pagar una pensión de X cantidad, los próximos, no sé, 20 años, y sobre eso te finca el capital. Por eso es que resulta una cuestión carísima. Por eso yo creo que sí estamos a tiempo de empezar a revisar esta clase de cuestiones, porque algo que yo he descubierto con la contabilidad digital es que hay muchos empresarios, aunque no lo creas, que ni siquiera han entrado a emitir nóminas electrónicas. Es cierto. Y es cierto, o sea, de repente, sobre todo las constructoras, y lo primero que me preguntan en el curso es, oye Penny, pero a ver, yo no he hecho nóminas electrónicas, ¿mis sueldos no son deducibles? Pues en estricto sentido no son deducibles. Claro, digo, la verdad, para serte honesta, pues en algunos casos no te vas a poner difícil con el cliente y dices, bueno, pues lo vamos a dejar contablemente, lo vamos a registrar, pero timbra las nóminas lo antes posible, porque si te echas así todo el año, ya el año que entra y olvídate, o sea, ni cómo ayudarte. Entonces, hay cuestiones donde precisamente el empresario, con este tema de que vamos a subir la contabilidad, me dicen, es que no he timbrado la nómina Penny porque tampoco he pagado mis cuotas. Y porque tampoco he pagado y debo el impuesto, o sea, y cuando ves es la puntita del iceberg, nada más, porque ya te profundizas a revisar, a hacer el diagnóstico completo y te das cuenta de que el empresario pues sí trae un relajo detrás. Por eso es importante este tema, porque desafortunadamente otra de las tesis que salieron publicadas este año, y esta es muy interesante, nos indica cómo la autoridad también, hablando del Seguro Social, van a empezar también a automatizar sus esquemas de control y registro. Entonces, me indica que para determinar mi prima de riesgo, el patrón no está obligado a incluir a los trabajadores respecto de los cuales el instituto, en respuesta a una solicitud, le informe que no existen en sus archivos datos de enfermedades o accidentes de trabajo. Y esto es importante porque la sentencia lo que indica es que el Seguro Social ya va a estar preparado para que se le hagan solicitudes de información a través de las unidades de medicina familiar, preguntando si el trabajador tuvo algún evento de enfermedad o accidente en el trabajo, y las unidades de medicina familiar te van a empezar ya a contestar, porque también ellos van a empezar a digitalizarse. Entonces, esta es una cuestión muy importante también, porque vamos a empezar a tener que controlar otros aspectos adicionalmente a los expedientes que nosotros manejábamos. Algo muy delicado que yo he descubierto es que en algunos casos el empresario se entera que tuvo accidentes de trabajo porque él mandó una declaración con una prima y de repente el seguro le dice, ¿qué crees? Que tu prima está equivocada y la prima correcta es esta. Oye, ¿pero qué? ¿Cuál? No, pues mira, aquí están los accidentes. Y dicen, no, pues es que yo no tenía esa información. Y es triste porque en ocasiones el trabajador falta a la empresa, dices que estuvo enfermo, pero no sabes qué fue a decir el Seguro Social. Y en el Seguro Social a lo mejor, digo, a ti te dijo que tenía una gripita, pero en el seguro a lo mejor dijo que se había caído en el trabajo, que se había enfermado, que era por cuestión de un accidente, y entonces el seguro tiene una idea diferente
de lo que pasó con ese trabajador. Perdón, sí. Perdón, de que Sí. estás informando de que automáticamente para que el patrón se entere de ese accidente tiene que estar firmado por un documento y llevarlo al IMSS. Y llevarlo al IMSS, pero lo que hemos visto en la práctica es que ese es un documento donde las unidades de medicina familiar no constatan que sea el patrón el que a veces firme, y hay ocasiones, me ha tocado, donde el mismo trabajador o falsifica la firma o se avienta ahí un garabato y pues se lo dan por bueno. Es triste, pero hay trabajadores, pues es importante conocer más a fondo qué clase de personas tienes trabajando contigo, porque me llegó a pasar con una trabajadora que tenía mucha necesidad en su casa y llegó, no sé cómo se enteró, que cuando te amputan un miembro te paga el Seguro Social. Entonces ella dijo, por la mano derecha me dan tanto, por la mano izquierda me dan tanto, los dedos, y empezó así como que a cotizar y buscó la manera de llevarse un dedo. Entonces, vamos, ese tipo de cosas, pues es que tenemos que empezar a platicar también con los trabajadores y decirles que esta clase de eventos es muy importante que nos los informen. Ahora, sí, no, y aparte es parte de ahora de las reformas laborales. Si el trabajador, tienen un plazo los trabajadores de 2 meses para proporcionar información al patrón. Y no dice qué clase de información. Puede ser desde tu domicilio, tu clave CURP, tu fecha de nacimiento, hasta información que tenga que ver con un evento personal. El hecho de que el trabajador no me informe de estas cuestiones en un plazo de 2 meses hace posible que ahora yo le rescinda su contrato. Pero es importante que también el trabajador lo sepa. Eso, ¿sabes qué? El hecho de que tengas algún cambio de domicilio, de nombre, de CURP, algún reajuste, alguna de tu información o algún evento de esta naturaleza, que tú no me informes en tiempo, como me puede ocasionar un perjuicio y radical, pues entonces yo puedo estar en condiciones de rescindirte tu contrato por el hecho de no avisarme a tiempo. Pero estas son cosas que el patrón también tiene que empezar a entender. Por eso quise comenzar con este tema, porque creo que es uno de los que más le pega a las empresas y sin embargo como que nos sigue pasando así como de noche. Entonces, hay que empezar a definir qué es vulnerabilidad. Y esta palabra emana del latín, pues está conformada por 3 partes latinas, diferenciadas. Tenemos un sustantivo que es vulnus, que puede traducirse como herida. La partícula habilis, que es el equivalente a que puede, y finalmente el sufijo dad, que es el indicativo de cualidad. De ahí que vulnerabilidad pueda definirse como la cualidad que tiene alguien para poder ser herido. Entonces, imagínate las cuestiones que puedan llegar a lastimar una empresa. Y entonces, si te pones a pensar, la cuestión fiscal es muy importante y es de las más delicadas. Sin embargo, no es lo único que nos puede pegar. Y algo que yo he estado descubriendo es que gracias a que tenemos que cambiar la manera de contabilizar, estamos cambiando las reglas de registro en las empresas. Y entonces empezamos a ver ya a la empresa como un ente integral, porque nos estamos dando cuenta los contadores que, bueno, nosotros recopilamos y procesamos información financiera, pero nuestra información no la generamos nosotros, nos llega de muchas áreas, de muchos departamentos. Y entonces, al empezar ya a recabar cada vez más y más y más información, y sobre todo en tiempo real, pues te das cuenta que hasta cambia la manera en la cual tú puedes tomar decisiones o emitir reportes útiles para el empresario. Entonces, para que las medidas de protección patrimonial sean efectivas en una organización, deben estar enfocadas a proteger las operaciones del negocio en situaciones normales y de crisis. Eso es lo importante de lo que ahora vamos a empezar a desarrollar los contadores, que ya tenemos la capacidad de presupuestar. Antes no, porque antes el contador recibía la información, ¿qué te gusta? Un mes después, cuando ya no puedes hacer nada, o sea, ya nada más te avisan, hicimos esto, hicimos aquello, pues sí, pero pues ya no lo puedes cambiar. Ahora es distinto, por eso es que yo me tomé a lo mejor la facultad indebida de no decirle a mis clientes que para el registro contable no son 5 días, son 30. Yo no les dije eso. Ellos todavía están en la idea de que yo nada más tengo 5 días para contabilizar. Ay, Penny, qué gacha, no, porque yo necesito que a mí me fluya
la información en tiempo real también para entregar mis reportes a tiempo, porque si me espero a que ellos me entreguen información, no, ni en 30 días alcanzo a contabilizar. Entonces, el hecho de que yo reciba información anticipada es lo que me está permitiendo también a mí empezar a poner situaciones de crisis. Sobre todo cuando el contribuyente de repente me platica eventos donde, oye, pero es que fíjate que vamos a hacer esto, vamos a vender aquello, o vamos a invertir. ¿Qué recomiendas? Y entonces siempre me pongo los dos escenarios, el escenario positivo y el escenario negativo para explicarle qué es lo que puede ocasionar la decisión que va a tomar. Por lo que es altamente recomendable que dichas medidas estén sustentadas en un análisis de vulnerabilidades del negocio. Lo que vamos a empezar a ver ahora los contadores es que gracias a esta información en tiempo real, varios puntos flojos van a empezar a botar, sin necesidad de que le hagamos mucho al cuento. Por eso el tema de diagnóstico de la balanza lo vamos a ver después de que analicemos este tema. Y una vez realizado el análisis de vulnerabilidades, el siguiente paso es el desarrollo de un plan de trabajo que incluya la aplicación de medidas de protección física, administrativa, humana, operativa, tecnológica y legal, formando así un sistema integral. O sea, tú ahora lo que vas a empezar a detectar son situaciones que son focos rojos en la empresa. Me pasó con una empresa que de repente no me podían entregar el tema de las nóminas a tiempo cuando empezamos a digitalizar la nómina, y eran unos problemas en esta empresa, y todo el asunto era porque las áreas que se encargaban de recopilar la información para ir cerrando las semanas nunca tenían la información a tiempo. De entrada, las tarjetas checadoras todavía eran de que le llenaban a mano, de que le firmabas, o sea, obvio. Entonces tuvimos que empezar a cambiar muchas cuestiones para que la información empezara a fluir más pronto. Por eso es que creo que estamos ante un evento que nos puede generar un cambio. Te voy a platicar una experiencia. Resulta, y eso tiene que ver con estas medidas de protección, que uno de mis clientes tiene un tema ahí con las cuentas por cobrar muy delicado. Y siempre ha batallado, su coco son las cuentas por cobrar, siempre. Sin embargo, este año me dijo, ¿sabes qué, Penny? Dice, bueno, aprovechando que te estamos mandando la información cada semana, ¿será posible que tú me entregues cada semana, no digo estados financieros, pero que por lo menos me entregues un reporte de las cuentas por cobrar? Sí, claro, porque yo estoy contabilizando en tiempo real, entonces cada semana le genero su reporte de cuentas por cobrar y ahí van apareciendo, ¿no? Entonces empezó a revisar y se dio cuenta este empresario que lo que necesitaba era realmente poner a alguien dedicado así exclusivamente a la cobranza, porque tenía ahí dedicada a la gerente, una de las gerentes administrativas, y dice, como que siento que ya ahorita no se da abasto con tanto trabajo, entonces vamos a poner a alguien que le apoye con este asunto, por lo menos que le hable, ¿no?, al cliente diciéndole que tiene ahí una deuda. Y bueno, lo que empezó a ocurrir es que de repente esta chica me empieza a reportar, oye, Penny, es que fíjate que estuve llamando, pero hay varios que me dicen que ya pagaron. Digo, pues es que, a ver, pues si dices que paga, pues ¿cómo te pagaron? No, es que mira, varios vienen a recoger sus equipos y a veces, bueno, por el importe del servicio, nos llegan a pagar aquí en efectivo. Digo, pues es que entonces eso está grave, porque ahí tenemos una persona que es la que está fungiendo ahorita como cajera, y entonces, si dicen que le pagaron a ella, pero yo el dinero no lo tengo depositado, pues ya me pusiste a pensar. Porque entonces hay cuestiones que yo desafortunadamente, yo hasta que cerramos el mes, que me entregan la información, puedo conciliar, pero ahorita que me lo estás diciendo en ese momento, pues podemos empezar a ver qué es lo que está haciendo entonces la cajera. Bueno, lo que descubrimos es que más bien no era la cajera, era la gerente administrativa. La gerente administrativa tenía pues, ¿cómo llamarlo?, la costumbre de autoprestarse de la caja. Entonces de repente decía, no, pues como yo cierro hasta que acabe el mes, pues de repente tomaba que los 10,000, que los 5,000, se los autoprestaba ya, y al final del mes, pues ya los pagaba, y estaba de acuerdo con la cajera. Aquí lo que estas dos locas no pensaron es que la información a mí ya me estaba llegando cada semana y tenemos una persona ya conciliando las cuentas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que el empresario se dio cuenta y al hacerle ya la cuentita de esos clientes que ya habían pagado, pero que esta persona se los había autoprestado este año, estamos hablando de una cuenta como de 250,000 pesos.
que ya se le acumuló de préstamos personales. Entonces, me dice el empresario, oye, Penny, si no es por esto, nosotros nunca nos hubiéramos dado cuenta, porque ella ya había agarrado el caminito para financiarse. Por eso, pues es importante este tema. Vamos a ver que nos empiezan a llegar información del área de ventas, el área de compras, el área de recursos humanos, pero como tú lo vas a exigir ya con más prontitud, te va a permitir tomar decisiones más aceleradas. Y si, ojo, si hay alguien que no se adecue a los nuevos tiempos para dotarnos de la información para contabilizar, créeme, algo está pasando. Algún proceso no está ocurriendo como debería de ser y por eso es que no te está llegando la información, porque no debería de ser el caso. Entonces, creo que este es el pretexto ideal para empezar a sanear algunas de los procesos internos que tenemos en la empresa. Entonces, nosotros vamos a empezar a detectar con mayor celeridad detonantes. ¿Qué son los detonantes? De repente vas a empezar a notar problemas derivados con eso de que me tiene que llegar la información y no me llega o no me llega correcta. De repente a lo mejor un área me puede reportar una cifra, compras, por ejemplo, una cifra y tesorería te puede reportar otra y alguno de los dos está equivocado. Pero entonces tu trabajo es intentar conciliar de dónde provino el error. Entonces, puede haber detonantes que están basadas en una denuncia directa, avisándote sobre violaciones a políticas o procedimientos de la organización, un faltante en inventario de materias primas, la sospecha de una o más áreas de oportunidad en el sistema existente de previsión de pérdidas, sospecha de actividades ilícitas o violaciones a políticas y procedimientos, rumores sobre incluso el consumo de sustancias ilícitas, enriquecimiento inexplicable, robo de empleados, etcétera. Hay empresas que por su tamaño tienen ya gerencias para cada área y de repente pues y ocurren todos los giros. De repente ves al gerente de compras con un auto nuevo. O de repente lo ves así como que, oye, pues ese iPad o ese, ¿y de dónde, no? Y a veces hay personas que dicen, bueno, yo no recibo sobornos, pero sí recibo regalos. A cambio de concesionar algún contrato, a cambio de preferir a un proveedor respecto de otro para comprar cierto producto o servicio. Entonces, ese tipo de cuestiones es importante que las observes, porque sí pueden ser detonantes de algo. Uno de los primeros casos que a mí me tocó ver de clonación de comprobantes fue en una empresa de electrodomésticos y una tienda departamental. Y entonces, el asunto detonó por un cruce de diodos y detonó porque ambos contadores de ambas empresas actuaron de buena fe y cuando el SAT les pidió información, pues los dos dieron la información de buena fe, pero realmente el que fraguó todo el delito fue el gerente de compras de la tienda departamental. ¿Y dónde había estado el asunto? Pues que de repente una empresa reportaba operaciones, por ponerte una cifra, de 100,000 y la otra reportaba que era 1,000,000. Entonces esa, pues no, espérame, es mucha la diferencia. Entonces piden los comprobantes y ambos exhiben sus, todavía en aquella época, representaciones impresas. Entonces el SAT las ve y dice, ya tenemos un problema, 2 facturas idénticas, nada más que una dice 100 y otra dice 1,000,000. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Y de repente el área de innovación tecnológica, que es la que se encarga de estas cuestiones, le dice a auditoría, no, espérate, es que no pidas la representación, esa no sirve, pídeles el XML, ese no puede ser alterado. Y si se alterara, ahí mismo se va a ver en el sello. Entonces, pídeles el XML, pidieron el XML, ambos contadores lo aportan de buena fe y al visualizarlos se dan cuenta quién estaba mintiendo. Y estaba mintiendo la tienda departamental, pero porque el gerente de compras se había dado cuenta que el área de tesorería para pagar una factura, lo único que validaba en la página del SAT era que el folio estuviera aprobado y que el certificado estuviera vigente. Entonces dijo, bueno, mientras yo no toque ni el folio ni el certificado, puedo moverle cualquier dato de la factura y la tesorera no se va a dar cuenta porque no valida los XML. Entonces, agarraba el PDF, editaba la imagen y le cambiaban la cantidad. Ahora, ¿por qué nunca se dio cuenta la tienda de electrodomésticos? Porque ellos les pagaban. Entonces dice, pues a mí me llegaba una transferencia por mis 100,000 pesos, entonces pues yo no
Pues yo no iba a protestar, a mí me estaban pagando. La pregunta es, bueno, ¿y los otros 900 qué? ¿Cómo salían? Bueno, esta persona, los otros 900,000 los sacaba con varios cheques. No me preguntes cómo lo hacía, porque salían los cheques para abono en cuenta y se depositaban en la cuenta de otra persona. Entonces, aquí el asunto es que lo que detonó, o sea, un cruce fiscal detonó un fraude por el área del gerente de compras. Lo que ya después, ya desde que se destapó toda la cloaca, me comentaba el contador de la tienda esta de electrodomésticos, me decía, fíjate que algo que yo noté de esta persona es que de repente nos platicaba como que viajaba mucho. Oye, es que ya me fui a la India y ya me fui acá. Entonces de repente pues como que dices, bueno, como que no es para que viajes tanto, ¿no? Entonces te das cuenta, de repente dicen que el amor y el dinero no se pueden esconder. Entonces empezaron a detectar comportamientos así. Y entonces por eso es que tenemos que generar un plan de desarrollo diseñado para prever futuras vulnerabilidades. Desarrollando, si vamos a desarrollar un nuevo negocio, si vamos a abrir una nueva sucursal o a generar un nuevo producto o contratar nuevos empleados, cambiar la administración, etcétera. Todos estos cambios me tienen que llevar primero a planear posibles vulnerabilidades. Posterior a una investigación de ilícitos, después de haber realizado una investigación de robo o fraude, aquí la cuestión con la gerente es que el empresario la aprecia y me dice, oye, Penny, es que yo no la quisiera denunciar. Digo, a ver, pero espérame, tenemos nosotros ya un problema fiscal, porque en un cruce el cliente va a decir que ya te pagó y tú debiste de haber acumulado. Y no hemos acumulado 250,000 pesos. No sé si te queda claro. Entonces, o la denuncias o paga tú. Digo, reconoce que ya quedó satisfecho tu interés y pagamos el IVA y no va a haber ningún problema, pero te va a costar a ti y lo vas a pagar de tu bolsillo, porque ellos ya pagaron. O sea, el cliente no le puedes cobrar, pues yo ya te pagué y ya que no te llegara a ti el recurso a la tesorería, ese es tu problema. Entonces, es importante, después de haber realizado esta clase de investigaciones, sí realizar una investigación. Y bueno, vamos a también a checar cambios en el entorno legal, porque algo que también hemos descubierto con este tema es que muchos procesos que en la empresa ni siquiera se tienen jurídicamente respaldados. Por eso les decía que a veces el concepto de administración en México se ha vuelto un asunto así como muy a la y se va. En el curso de contabilidad digital yo les comentaba que mucha de la información se está generando todavía en papel. Y estamos hablando de información interna. O sea, de repente el hecho de a lo mejor alguna salida del almacén para hacer un proceso de transformación, pues me implica un vale o un reporte. O el hecho de a lo mejor, no sé, hacer algún cálculo interno, el pagar algún vale de taxi, los famosos papelitos azules, la autorización, que lleve la firmita de alguien a alguna compra. Esa clase de procesos en la empresa todavía se llevan a cabo en papel. Sin embargo, con el tema de la contabilidad digital es importante comenzar a digitalizar esos archivos. Por eso te decía, tenemos la oportunidad de que ahora no solamente nos llegue el comprobante, sino que nos llegue el comprobante que respalda la autorización de pago de ese comprobante, por ejemplo. Y entonces decir, pues necesito la autorización, no sé si hay una cotización previa, quién dio el visto bueno. Y obviamente esa clase de comprobantes ya no te van a llegar físicamente, te van a tener que empezar a llegar digitalizados. Por eso es importante que para cada departamento se encargue de su proceso de digitalización. O sea, Recursos Humanos va a digitalizar sus documentos, compra sus documentos, venta sus documentos y tú nada más te encargas de recopilar. Porque si te van a poner a ti a digitalizar. Claro, a los contadores se nos da mucho eso, aceptar trabajos que no son nuestros. Eso es parte de nuestros trastornos mentales, ¿no? Nos da por de repente, pero bueno, yo lo entiendo mucho porque hay contadores que vienen de despacho. Los que venimos de despachos somos para nuestros clientes todo. Por eso lo entiendo, pero no se justifica. Realmente cada área debería de hacer sus procesos de digitalización y mandarnos los archivos que respaldan todas nuestras operaciones. Y no te tienes que empapelar. Lo que vas a recibir son muchos documentos en una carpeta digitalizados que soportan determinada operación. Aquí el riesgo es que finalmente esta es una imagen. Y tú no estuviste cuando se digitalizó la imagen.
y no te consta que a lo mejor la imagen pueda o no estar a lo mejor editada. Por eso es importante que en estos nuevos procesos nosotros también implementemos, aprovechando que ya estamos en este asunto, un esquema de protección de la información que entre la misma empresa va a empezar a fluir. Porque va a fluir información de nosotros, pero también va a fluir información de terceros.